Vamos a leer el texto, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. Dice así la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Esta es la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Hemos estado exponiendo todo el capítulo 1 y ahora llegamos a los versículos 21 y 23. Es toda una historia, es todo un relato que el apóstol Pablo nos ha compartido para llegar hasta acá. Yo no sé si ustedes se fijan, los que han estado viniendo o los que han escuchado los mensajes por internet, que en esta parte Pablo cambia el tono de la conversación. ¿Se dan cuenta, no? Porque primero habla como de manera general. Dios ha hecho esto, Él hizo esto. Está hablando de manera general, pero ahora cambia un tono como algo más personal. Y el texto en el versículo 21 dice, y a vosotros. Y ahora nos habla directamente a nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? ¿Cómo se manifiesta en nosotros su bondad y su misericordia? ¿Cómo se manifiesta en nosotros la reconciliación? ¿Usted está reconciliado con Dios? Pregunto otra vez. ¿Usted está reconciliado con Dios? ¿Sabe lo que significa estar reconciliado con Dios? Otra pregunta. ¿Vive reconciliado con Dios? Porque una cosa es tener seguridad de que Dios obró en Cristo para reconciliarnos. Pero otra cosa también es entender que necesitamos vivir reconciliados con Dios. De los que hoy estamos acá, ¿cuántos tienen una profesión? ¿Cuántos tienen un oficio? A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos quizás una profesión, un oficio? ¿Sí? ¿Mano César? ¿Mano Dorca? ¿Músico? ¿Artesana? ¿Quién más? Vamos, atrévanse. ¿Cómo? Mago. Uy, tenemos un mago, te reprendo en el nombre de Jesús. No, mi hermano ahí hace, ¿cómo se llama? Presbitiste, esa cuestión que uno hace con las manos, hace sus trucos. Mago. ¿Qué más? Otro oficio, a ver. Vamos, ¿qué oficio? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Alguna profesión? ¿Sí? ¿Quién se atreve? Si no es nada del otro mundo. Yo soy diseñador gráfico, soy pastor. ¿Quién más? Carpintero. Maestro. El maestro Pedro. ¿Quién más? A ver. ¿Sí? Sin duda alguien nos ha enseñado ese oficio. Todos hacemos algo. Muchos de nosotros somos reconocidos no ni siquiera por nuestro nombre, sino que nos llaman por nuestro oficio. El doctor, el maestro, el pastor, el profesor. Un oficio que no era nuestro, sino que recibimos, algo que aprendimos. ¿Sí? Estamos atentos acá, ¿cierto? Ya saben, ya vamos a ver a lo que voy a llegar. A muchos de nosotros nos nombran por nuestro oficio. A las personas que de una u otra manera tienen una profesión son nombradas por esa profesión. Ya lo dije, el doctor, el profesor, el pastor, el maestro, el casero. ¿Cuántos tienen un casero? ¿Sí? Alguien a quien le compra las verduras, ¿cierto? Yo por lo menos por mi casa siempre paso un caballero, no me sé ni el nombre, hermano. Le prometo, no me sé. Horacio se llama, ¿sí? Pero yo siempre lo llamo casero. De una u otra manera, lo que hacemos, ¿qué cosa nos define? ¿Sí? Nos identifica. Estaba la hermana Pamela en delante acá, abogada. Yo le aseguro que en su trabajo muchos ni siquiera le dicen Pamela, abogada. Así pasa. Lo que hacemos nos identifica. Nuestra profesión suele identificarnos. Más lo que hace al doctor ser reconocido como doctor no es el cartón que tiene pegado o que tiene colgando ahí en su oficina. Sin duda el cartón, lo que nos autentifica como lo que somos en nuestra profesión es importante. Pero no es el título lo que nos hace, sino que es la práctica. Porque, por ejemplo, si a mí me llaman gaffiter,
pero no tengo idea cómo arreglar una cañería. ¿Soy el gaffiter? Si a mí me llaman gaffiter y sé arreglar la cañería, pero no quiero arreglarla. No quiero, no me gusta. Sé el oficio, sé lo que soy, sé lo que me enseñaron. Mi papá era gaffiter, me enseñó el oficio, pero no quiero. Quiero hacer otra cosa. Soy gaffiter solamente porque... De eso quisiera compartir hoy día con cada uno de ustedes, hermanos. Sin duda hemos estado hablando respecto, todas estas semanas, respecto de cómo nosotros somos identificados con Cristo y cómo nosotros no tuvimos que hacer nada para que Dios nos salvara. Él quiso salvarnos. Él obró. Él nos escogió, como leía nuestra hermana Margarita en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Él hizo esa obra. Pero, ¿cómo nosotros nos identificamos con Dios? Porque un hijo de Dios tiene que identificarse con Dios. Hay medios por los cuales el Señor ha querido que nosotros nos sintamos identificados con Él. Y cuando digo sentirnos, si estoy hablando de emociones, si estoy hablando de una experiencia con Dios, de una experiencia real con Dios. Y de esto es lo que nos habla el texto. Y vuelvo a insistir. En cada ilustración que yo he ocupado esta semana no le hago ni el peso a la profundidad de la Escritura, hermanos. Pero nada más lo ocupa para introducir, para que usted entienda el punto central del mensaje. Así como un doctor es reconocido por lo que hace más que por su cartón, porque un doctor que tiene un título de doctor se enfrenta a una operación o alguna enfermedad y no sabe lo que tiene que hacer, de una u otra manera, su corazón, ¿qué le está diciendo? Compadre, tú no eres doctor. Y lo mismo pasaría en cualquier oficio. Como que llamaran al hermano Pedro con toda la seguridad de que él sabe poner piso flotante. Y él sabe que, y de repente llega, no sé cómo hacer esto. De una u otra manera, nos dice a nuestro corazón, es lo que nos asegura a nuestro corazón que somos algo, que tenemos una profesión, el poder aplicarla, el poder llevarla a la práctica. Y de eso es lo que nos habla este texto. Es importantísimo plantearnos esta pregunta, hermanos. ¿Existe alguna manera de sentirme reconciliado con Dios? Nosotros respondemos de manera afirmativa. Sí, podemos sentirnos, experimentar la reconciliación con Dios. Estamos verdaderamente reconciliados con Él. Otra pregunta. ¿Es necesario? ¿Será necesario, si es que Dios ya hizo todo, que nosotros tengamos una experiencia reconciliadora diaria con Dios, con Cristo? Toda la gran exposición del apóstol Pablo que ya leímos en Colosenses cobra vida en ellos, no solo por el cambio de dirección, no solo porque ahora Él está dirigiendo toda esta doctrina maravillosa de la salvación, le está dirigiendo a ellos. Es como que después que yo hablé todo, yo le dijera, ahora hermanos, y quizás nombre por nombre, ahora Francisco, ahora Alan, ahora Pedro, ahora Jorge, ahora María, ahora Lila, ahora Irene. ¿Cuán importante es esa relación que Pablo establece? Que todo esto sí tiene relación contigo, con usted y conmigo. Él les dice a los colosenses, ustedes están reconciliados también. Después de todo eso maravilloso que el apóstol Pablo habló, dice, no se preocupen, no es tan alto. No está lejos de ustedes. Ustedes también están reconciliados. Dios los ha reconciliado. Y hay una prueba de esa reconciliación. Hay un testimonio de esa profesión. Me gusta mucho cuando Pablo habla de la profesión de su fe. Porque ahí puedo hacer ese link con la ilustración que ocupé de las ocupaciones o de las profesiones. Él habla de la profesión de su fe. ¿Y cuál es la profesión de la fe de Pablo? Hay un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. ¿Cuál es ese cambio? Que ahora nosotros consideramos la voluntad de Dios como algo bueno, por lo tanto la practicamos. De eso nos habla el texto. De eso nos hablan estos versículos 21 al 23.
Pablo usa las mismas palabras con las que habla de manera general y relaciona la vida de sus lectores con ella. Hay una manera, hay una evidencia en todos aquellos que son parte de la iglesia, que son parte del cuerpo, de los que han sido reconciliados. Y es una vida reconciliada. El testimonio de que usted y yo estamos reconciliados con Dios es una vida reconciliada. ¿Y qué es vivir reconciliado con Dios? ¿Qué es vivir reconciliado con Dios? Hoy, en la exposición, vamos a ver, por medio de las Escrituras, qué es lo que significa vivir reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vivir reconciliados con Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis especial. No solamente estoy diciendo nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios, que de lo que hemos hablado durante esta semana, sino que nosotros necesitamos de manera efectiva, real, hoy, presente, vivir la reconciliación. El texto en el versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. El apóstol Pablo se dirige directamente a sus lectores y hace mención de la señal de nuestra enemistad. Entonces, nosotros creemos, porque lo hemos aprendido, que el pecado es lo que nos hace enemigos de Dios, ¿sí? Pero Pablo está diciendo, ok, pero el pecado no es una cuestión filosófica, no es una cuestión que está ahí como en una nebulosa, como que, ¿y seré o no seré pecador? Sino que el pecado se manifiesta. Por eso Pablo cambia el tono y se dirige a ellos y les dice: Colosenses, todo lo que he dicho no es algo que está en mis ideas, es algo real, algo que se manifiesta en sus vidas. Ustedes estaban en enemistad con Dios y eso se manifestaba porque no querían hacer su voluntad y vivían haciendo malas obras. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso es que nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios. No hay ninguno que pueda decir en esta mañana que no necesita reconciliarse con Dios. Y no hay ninguno que pueda decir que no necesita vivir constantemente reconciliado con Dios. La razón de esa enemistad es el pecado. Y su manifestación es transversal. No es que en uno se manifieste de una manera y en otro de otra manera. La manifestación es real. Dice la palabra del Señor que esta manifestación de nuestra enemistad con Dios es que éramos extraños y enemigos primeramente en nuestra mente. Extraños y enemigos. Extraños que no conocíamos la verdad de Dios y que si la conocíamos estábamos en enemistad con esa verdad. No queríamos vivir esa verdad. Eso estaba en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y como somos enemigos y extraños de la verdad de Dios, es imposible llevarla a la práctica. Por lo tanto, ¿cómo se manifiesta esa enemistad con Dios? Por medio de estas malas obras que todos nosotros cometemos. No las vamos a comenzar a enumerar porque eso es para más adelante, pero que todos cometemos. Todos. Y en esto, hermano, quiero ser enfático. No unos más que otros. Todos somos o éramos enemigos de Dios. En Cristo estamos reconciliados, pero necesitamos vivir reconciliados con Él. Todos éramos enemigos, como lo estaba diciendo. Y no somos enemigos de Dios porque nos burlamos de Él, porque hacemos algo contra Dios. Porque alguno podría decir, pero yo no soy enemigo de Dios porque yo las cosas que he hecho o los pecados que he cometido, no los he cometido contra Dios. ¿Entiendes la parada, cierto? No es como decir, yo no pequé para hacerle un daño a Dios, yo lo hice nomás porque quería hacerlo. El tema es que Dios nos confronta con este texto, nos dice que todos los que hacen algo contrario a su voluntad, que son extraños a Él y que son enemigos de Él en su mente, que no aceptan como verdad su verdad, son ya de por sí enemigos de Dios. Ese es el tema. Porque nosotros consideramos el tema de la enemistad como que yo tuviera algo contra alguien. Sí, no, es que este no es mi amigo porque yo tengo algo contra él. Y las personas uno las confronta y dice, pero si yo no tengo nada contra Dios, yo no le he hecho nada malo a Él. Lo que Dios nos dice en este texto es que no. Todos hemos pecado contra Él. Aunque no queramos en nuestra mente referir o dirigir nuestra mala acción a Él.
somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Y no solamente necesitamos vivir reconciliados con Dios por lo que éramos, sino que también por lo que necesitamos ser. La palabra del Señor dice en el versículo 22 que Él desea presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. El texto está hablando de Cristo. A Cristo es donde está dirigiendo estas palabras. El versículo 22 hace mención de algo que es necesario. Ser presentados delante de Dios santos y sin mancha, irreprensibles. Nuestra aspiración es al encuentro con Dios y sabemos, como dice la Escritura, que sin santidad nadie verá al Señor. Confiamos en que todos los méritos de Cristo nos son imputados y que la manera en que experimentamos esto es el cambio de nuestra disposición hacia Dios y los frutos que testifican que nuestro corazón ha sido transformado. Decimos que necesitamos ser reconciliados, que necesitábamos reconciliarnos, porque éramos enemigos de Dios. Pero necesitamos también la reconciliación y vivir reconciliados porque tenemos que presentarnos delante de Dios de una manera. Y Dios está obrando y quiere obrar en nuestras vidas. La Biblia dice que finalmente Dios nos va a presentar delante de Él santos, irreprensibles, sin mancha. Pero esas son cosas concretas, reales. No son cosas ficticias. Son cosas que se van a manifestar hoy en nuestra vida y que tienen que manifestarse. Y usted debe considerarlo como una necesidad. Dos cosas necesarias respecto de vivir reconciliados. Primero, Señor, ayúdame a abandonar mis malas obras. Ayúdame a que en mi mente, en mi corazón, yo no ser enemigo, enemiga de ti, sino que a desear tu bondad, a ver como algo bueno las cosas que tú me estás ofreciendo. ¿Para qué? Para que de una u otra manera tú, Señor, trabajes en mi vida, santifiques mi vida y finalmente yo pueda decir, Señor, tú has trabajado en mí. Por eso es necesaria la reconciliación. Por eso es necesario hacer énfasis en este vivir reconciliados. Porque es un acto constante. Confiamos en la reconciliación en Jesucristo, lo decía hace unos minutos atrás, en ese suceso en la cruz. ¿Creemos que Cristo murió en la cruz? ¿Creemos que necesitábamos que Jesús muriera en la cruz? Es algo esencial a nuestra fe. Si usted no lo cree, lo creemos en ese suceso específico. Ahí Dios nos reconcilió. Lo hemos hablado mucho. Mucho lo hemos hablado. Estoy reconciliado con Él. Pero ahora que hemos leído este texto, ¿usted vive reconciliado con Dios? ¿Vive reconciliada con Dios? ¿Experimenta la reconciliación? ¿O tiene puesta su fe en un suceso como si eso no se fuera a manifestar hoy en su vida, realmente? ¿Vivimos reconciliados con Dios? Yo confronto mi propia vida, hermanos. Necesito vivir reconciliado con Dios. No solamente mirar hacia el pasado, no solamente ver la cruz y decir, Dios me reconcilió. No, necesito experimentar la reconciliación. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿cómo se sentiría usted sabiendo que es enemigo de Dios? Y la Biblia nos dice, ¿de qué manera el hombre sabe que es enemigo de Dios? Cuando lo rechaza en su mente, cuando no le es agradable su voluntad, cuando hace malas obras. Y no solamente eso, podemos estar estáticos, encerrarnos en un convento, no hacer nada. Pero la Biblia dice que nosotros entramos en una progresión, santificación, transformación, que Dios va produciendo en nuestras vidas. Es necesario, hermanos, vivir reconciliados. Y en esto termino esta primera parte con lo siguiente. El verbo nos acompaña. Es un verbo aoristo, que en griego significa una acción pasada que se está repitiendo en el presente constantemente. Qué importante es considerar eso. No es solamente mirar y decir, Dios ya lo hizo. Dios lo está haciendo, está trabajando. Estamos viviendo reconciliados con Dios. Porque podemos hacerlo. ¿Podemos abandonar nuestras malas obras? Sí, podemos.
¿Podemos ser santos? Sí, podemos ser santos. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Cuántos de acá no hemos fallado? Todos hemos fallado, todos. No hay ninguno perfecto. No hay ninguno que se pueda jactar delante de Dios de sus propias obras y decir, Señor, yo abandoné todas mis obras y ahora soy santo. Toda la gloria es para el Señor. Y si algo Dios ha hecho en tu vida y en la mía, no es para jactarnos ni para echárselo en cara a aquel que no ha sido transformado o que no ha querido entrar en este proceso de transformación, sino para ayudarle, para decirle, hermano, hermana, mira, el Señor lo hizo conmigo. También lo puede hacer contigo. No es decirle, oye, hermana, si mira, hermano, usted no ha cambiado nada y yo todo lo que he hecho. ¿Se fija que es distinto? ¿Se fija que es muy diferente? Que el tono, que el énfasis es distinto. Nosotros podemos cambiar, así como podemos ver claramente nuestra enemistad con Dios. Con mucha más luz podemos ver que ya hemos sido reconciliados, que tenemos amistad con Él. Y la seguridad de esta amistad es el sacrificio que Cristo hizo. Por eso el texto en el versículo 21 dice, os ha reconciliado. Luego de que habla de lo que éramos antes, ustedes también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Yo les digo a ustedes, hermanos, y a mí, yo era extraño, yo era enemigo, yo era contrario a Dios y sí gozaba de mis malas obras. Pero ahora el Señor me ha reconciliado. ¿Cómo entonces ya lo hizo? Pero yo todavía no... Es que está trabajando Dios. Vivir la reconciliación, vivir la reconciliación. Y lo hizo en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Ahí está nuestra seguridad. Cristo murió en la cruz. Podemos vivir reconciliados porque Él murió en la cruz. Nuestra vida puede ser transformada porque Cristo se sacrificó en el Calvario. Para que nosotros nos enfrentáramos a estas verdades con seguridad. Con seguridad. Pero por otro lado también nosotros podemos afirmar que podemos ser reconciliados, vivir reconciliados, experimentar la reconciliación, porque el versículo 23 dice en la primera parte, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Podemos afirmar esta reconciliación porque nos ha sido dada fe para creer en Dios y para creer a Dios. El desarrollo de lo que Pablo está exponiendo en estos versículos es el siguiente. Para que al final se presenten santos y sin mancha delante del Señor, mantengan su fe firme en Él. Crean que Dios está obrando en sus vidas. El texto agrega y habla del Evangelio también. Y dice que no debemos movernos de la esperanza del Evangelio. ¿Y cuál es esa esperanza? Que Cristo hizo todo lo necesario para que nuestra vida fuera transformada. Hay elementos que a nosotros nos dan seguridad. Hay elementos que a nosotros nos invitan a confiar de que sí, nuestra vida puede ser hoy transformada. Es una señal, es necesario, ya lo entendemos a través de la Escritura. ¿Puede ser esto tan necesario realizado en nosotros? Sí. Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios nos capacita. Pero hay también algo que la Biblia dice, podemos porque nuestra fe, Dios nos ha dado fe. Y la fe no solamente debe ser puesta en Dios como un elemento, como algo al cual dirigirnos, como, no sé, totalmente estáticos. El poner nuestra fe en Dios también es para pedirle a Él, Señor, cámbiame. Por eso me uno al último punto que quiero compartir con ustedes. ¿Deseamos vivir reconciliados con Dios? Porque podemos estar conscientes de que necesitamos vivir reconciliados con Dios. Vivir, experimentar la reconciliación. ¿De qué manera? Siendo amigos de Él en nuestra mente y dejando nuestras malas obras. Podemos vivir reconciliados con Dios y lo sabemos. Sabemos que Cristo murió en la cruz y tenemos fe. Y tenemos el Evangelio y esperanza en ese Evangelio. ¿Qué esperanza? Cristo viene. Todo lo que Jesús promete en el Evangelio es una esperanza para nosotros confiar. Sí, puedo cambiar. Sí, puedo vivir reconciliado con Dios. Pero hay un tema que es esencial en la vida piadosa de los creyentes. Y yo le pregunto si es importante para usted. ¿Es un deseo en su corazón? ¿Es una meta en su vida? ¿Vivir, experimentar la reconciliación?
Es un deseo ferviente en su corazón decirle a Dios, yo quisiera vivir reconciliado contigo. Sé que tú me reconciliaste en la cruz. Sé lo que hiciste. Sé que lo necesito. Pero no sé si esta fe que yo estoy practicando la quiero vivir. Quizás te transforme en esos ídolos. No tenemos imágenes en lo evangélico. No tenemos figuritas, fotitos del santito, no tenemos esas cosas. Pero a veces nuestras doctrinas y presupuestos, nuestra propia manera de creer se transforma en un santo, en un ídolo para nosotros. No, si yo tengo a Cristo, ahí Él ya lo hizo todo. Y no estoy deseando, Señor, yo necesito experimentar en mi vida que tú me reconciliaste. Porque el texto habla de algo muy personal. Dirige una demanda o invita a los colosenses a desear algo. Le dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Permanecer, conocer día a día, no perder la esperanza en Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos dirigido esos esfuerzos para que nuestra vida pueda ser transformada? Para que nuestra vida pueda ser una vida reconciliada con Dios. Puede que con fervor deseemos estar en paz con Dios. Pero debemos orar para experimentar lo que eso significa. Un cristiano cree en la reconciliación porque vive reconciliado. Un cristiano cree en la reconciliación porque vive reconciliado. Manifiesta su ferviente deseo por vivir de esa manera. Eso es reconciliarse con Dios. Y el texto sigue, y es importante considerar esto. Dice el versículo, esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Hay un énfasis que Pablo está haciendo, nos preguntamos, ¿habrá otra manera de vivir reconciliados con Dios? No hay otra manera. No hay otra forma de vivir reconciliado con Dios. ¿Puede un cristiano seguir disfrutando y viviendo en pecado? No. No podemos. No debemos. ¿Tengo yo el poder y la capacidad? ¿Tengo yo la sabiduría para determinar que ese cristiano que está viviendo en pecado no es salvo? No. Puede que ese cristiano esté pasando un mal momento, puede que ese cristiano esté pasando un tiempo de dificultad, pero lo que yo sí tengo el deber de decirle a la iglesia es que la Biblia me dice que no hay otra forma de vivir reconciliados con Dios. No se predica otro evangelio en otro lugar. ¿Entiende el énfasis aquí de Pablo, cierto? Él está diciendo, este evangelio que se predica en todos lados. Porque nos podemos preguntar, ¿y si existe otra manera de vivir reconciliado con Dios? ¿Y si habrá alguna forma de yo permanecer con mis pecados regalones y igual estar en paz con Él porque Jesús ya lo hizo todo? Y Pablo nos dice, no hay otro evangelio que se esté predicando. No hay otra manera en ninguna parte de la tierra. No hay otra forma en la cual el hombre pueda reconciliarse con Dios y experimentar la reconciliación. Solamente por medio de Cristo. Y solamente con estos medios, con estos deseos que Él ha dispuesto a través de su palabra. Y hace más énfasis Pablo porque termina el versículo para pasar luego a otra idea con lo siguiente. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Por qué es importante considerar esto? Ok, decimos que hemos sido reconciliados con Dios. Y permítame hacer pequeño resumen. Hemos sido reconciliados con Dios. Un hecho concreto. ¿Usted está reconciliado? Sí, amén. Gloria a Dios. Porque Cristo murió y yo creo que Jesús murió en la cruz. Parte de esa reconciliación, importantísima, de que usted tenga una señal, una marca de la fe, es su vida transformada. Es su amistad con Dios. Es vivir reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser enemigo de Dios. Esa es la base de abandonar las malas obras. No porque voy a ganar o perder algo, sino porque eso me hace experimentar que estoy siendo enemigo del que me salvó. Y un cristiano no vive como enemigo de su Dios. El creyente quiere agradarlo, quiere ser amigo de Dios.
Y yo quiero ser amigo de Dios. Y nos cuesta a todos nos cuesta. Pero el que nos cueste no es una excusa para no decirlo. Y para comprometernos con el Señor, a entender a lo que su palabra nos está llamando en esta mañana. Pablo dice entonces que él es ministro, porque podríamos cuestionar las palabras de Pablo. Ok, Pablo está diciendo que este evangelio y nos está dando una cátedra de sana doctrina. ¿Y yo debo creer ese Pablo? Y Pablo dice, yo fui hecho ministro de ese evangelio. ¿Y quién lo hizo ministro a Pablo? ¿Se acuerdan cuando leímos el versículo 1? Jesús. Pablo está volviendo al principio. Yo he sido ministro, por lo tanto, todo lo que yo les he dicho que deben hacer, experimentar, vivir, confiar, es veraz. Es veraz. Deseemos vivir reconciliados, hermanos. Deseemos vivir reconciliados. Cuando insistimos en vivir como enemigos de Dios, no somos capaces de experimentar y ver lo inmensamente bendecidos que somos al tener paz con Él. Su mensaje a nuestras vidas es radical. Dios es radical, no está con términos medios. Contrario a lo que moralmente el mundo nos enseña, Cristo nos dice lo siguiente: el cambio en nuestra vida es necesario no para conseguir algo, sino que el cambio en nuestra vida es el testimonio de que tenemos algo. Y lo que tenemos es la reconciliación. Y se testifica a través de la transformación, santificación. Por eso el énfasis, por eso el cambio de la dirección. Hermanos, si no fuera algo importante, Pablo no hubiera cambiado la dirección. Vamos a decir, la persona en la cual está hablando ya no es una generalidad, sino que ahora habla directo. Y a vosotros. Y uno se empieza, y como lo hemos visto durante esta semana, nos nubilamos con la grandeza de Dios. ¡Wow, Señor, todo lo que tú hiciste! Y de repente, ¡pum!, cambia el foco el Señor. Y a vosotros también Dios los reconcilió. ¡Ah, sí, a mí también! Sí, a ti también. ¿Y cómo yo sé que también a mí abandonaste tus malas obras? ¿Eres enemigo en tu mente y en tu corazón de Dios? ¿O le has pedido a Él que transforme tu vida? Porque lo necesitas, porque sabes que puedes, porque la Biblia dice que sí podemos ser amigos de Dios hoy, ahora, vivir con Él. No hay en la gloria, Señor, toda mi vida fui de enemigo, pero ahora, como sé que estaba en Cristo, ahora yo soy tu amigo. No es así. El verdadero evangelio nos dice que desde el encuentro con Cristo, usted y yo somos amigos de Dios. Nuestra enemistad con Él se quebró. Son quitados los escombros. Y podemos vivir para su gloria. Podemos vivir para su gloria. Permítame volver a mi apunte. Estoy finalizando el mensaje del día de hoy. Por esto es que el abandono de nuestras malas obras es un anhelo y ocupación tan importante en la vida de un creyente. Porque es la manera en la cual Dios nos permite experimentar la paz, vivir reconciliados, tener la certeza de que ya no somos enemigos de Dios, y eso es un motivo de gozo y alegría para sus hijos. Finalmente, si hay algo que los hijos de Dios deberíamos anhelar, buscar y pedir, es que Dios nos dé la disposición y la fuerza para vivir reconciliados con Él. Experimentar la reconciliación con Dios a través de la santificación, la transformación de nuestra vida, es algo en lo cual debemos empeñarnos. No para conseguir la reconciliación. Perdónenme que sea insistente en esto, pero es típico que confunde. No lo hacemos, no nos empeñamos en nuestra santificación, no deseamos nuestra santificación porque queramos conseguir algo de Dios, como que Él ya no lo hubiera hecho, sino porque nuestro corazón anhela fervientemente tener una señal de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, hermanos, estoy bien en el tiempo.
Por eso insisto, nosotros, todos los que estamos acá sentados, que somos de tradición carismática, permítame decirlo, pentecostal, neopentecostal, que somos de esa tradición, permítame decirle lo siguiente. Por eso es que de nada vale que usted tenga una experiencia sobrenatural, llámele lo que sea, con Dios, si usted no ha sido transformado. De nada sirve. Puedo hablar millones de lenguas angelicales, puedo sanar miles de enfermos, puedo hacer un montón de cosas que a todos, oh no, este realmente es hijo de Dios, este es un siervo de Dios, pero mi vida no está cambiada, hermano, nada, no significa nada. ¿Usted lo entiende al igual que yo? Porque yo lo entiendo, yo lo creo así. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he vivido, porque yo también he experimentado cosas maravillosas de Dios en mi vida, pero mi vida no ha sido el testimonio que corresponde para saberme que estoy reconciliado. No podemos basar nuestra reconciliación con Dios en algo que nos pasó. No podemos basar nuestra amistad con Dios, no, pero es que el Señor hizo algo en mí. Si yo hice esto, si yo oraba por los enfermos y se sanaban, si yo hice esto, hice esto otro, pero ¿y nuestra vida? ¿Hay una vida reconciliada? Pongamos el foco en lo importante. Yo les invito a que pongamos el foco en lo importante. Vivir reconciliados con Dios significa lo que este texto nos ha dicho. El abandono de nuestras malas obras, el ser amigos de Dios en nuestro corazón y pedirle al Señor, Señor, santifícame. Quiero ser presentado delante de ti irreprensible, sin mancha. Y si otras cosas suceden, amén, gloria a Dios. Pero el foco de la reconciliación es este. El testimonio de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es su transformación. Son los frutos que Él produce en su vida. No hay otro testimonio real y veraz. Usted tiene al Espíritu Santo porque usted experimenta su obra constante en su vida. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. En todos sus textos. En todo la completa muestra. Por eso volvemos al mismo tema de siempre. Siempre termina siendo una cuestión entre usted y Dios. No hay ningún mediador humano que pueda determinar y decir, ¿puedo ser un poco más directo? ¿Me permite? Así como cuando uno iban y le decían, porque yo vengo de esa tradición, ¿tiene al Espíritu Santo? ¿Hablaste lenguas? No, no tiene al Espíritu Santo. Yo me pongo al tiro en una posición, hermano. Eso es un error. Eso es un graso error que ha mantenido a la iglesia atada, que ha mantenido a hermanos piadosos, fieles, que yo conozco, que he escuchado, que veo sus testimonios, que honran a Dios, pero que piensan porque no tienen una manifestación específica, no, yo no tengo al Señor, yo no vivo a Cristo, yo no tengo al Espíritu Santo porque yo no tengo esto que me dijeron que tenía que tener. Falacia. El mismo Pablo dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Hacen todos milagros? Si queremos hablar de dones, hablemos, como dice la palabra. Y en más nos dice, yo les presento un camino más excelente. El amor. Y sablazo para los... Yo conozco hombres y mujeres llenos de amor y que quizás no tienen ningún carisma especial del Espíritu Santo. Pero claro que lo tienen, si el amor se manifiesta en ellos. Entonces entendamos esto, hermanos. Es mucho más que algo que se manifieste, es algo de experiencia. Una experiencia con Dios es un cambio en la vida. No es un éxtasis en un culto. No es que me oren y que yo caiga. No es que yo me fui tan lleno del Señor, tuvo tan linda la alabanza y tu vida fue cambiada. Y en el día a día de la semana estás viviendo reconciliado con Dios. Eres amigo de Dios en tu mente, Señor, me gozo, disfruto de lo que tú me dices que yo tengo que hacer. He abandonado mis malas obras. Me he gozado en Él. Tengo todo lo demás. Todos los dones del mundo. Pero esto no lo tengo, pero eso ya es señal. No. ¿Qué es lo que Jesús nos dice en su palabra?
¿Cuál es el énfasis? Y ahora sí termino. El énfasis es que podemos tener todo eso y no vivir una vida reconciliada con Dios como la palabra de Dios dice, no somos nada. Pero podemos solo vivir reconciliados con Dios, ahí, con una vida transformada que glorifica a Dios, sin ningún tipo de manifestación que a nosotros nos... ¡Oh! Y no somos menos. Lo importante es la obra del Espíritu Santo en su vida y en la mía, hermano. Eso es lo importante. Y Dios quiere hacerlo. Quiere hacerlo hoy en nuestra vida. Quiere obrar en nosotros. Quiere mostrarle a usted que usted es su hijo a través de algo que es mucho más real, que es mucho más vivencial. Incluso nosotros oramos ahora antes, oramos por sus enfermedades. Incluso si usted no es sanado, usted puede experimentar el amor de Dios honrándole con su vida, abandonando las malas obras, y algo que nos tenemos que empeñar cada día de nuestra vida. Por experiencia se lo digo, cada día. No debemos olvidarnos, Señor, ayúdame, yo te amo, yo digo que te amo, yo canto que te amo. Yo declaro con mi boca que no hay nadie más grande que tú y que tú eres lo que yo necesito y que más deseo. Pero según tu palabra, no está en mi vida. No se manifiesta en mi vida. Y yo quiero vivirlo. Quiero vivir reconciliado contigo. Por eso la inquietud en nuestros corazones, hermanos, cuando pecamos. Por eso la confusión. Por eso la inestabilidad. Por eso la tristeza y la pena. Porque de una u otra forma, hermanos, goces, el Espíritu Santo está trabajando en su vida y en la mía. Diciéndonos, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Yo te amo. Y aunque tengas seguridad en muchas cosas que han pasado en tu vida, yo quiero manifestarme hoy concretamente en ti y vivir reconciliado contigo. Vivir, vivencia, día a día. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que su palabra, toda esta exposición hoy día quizás fue un poco más flemática mi exposición, más del corazón. Pero no podemos terminar este episodio sin hablar esto. Porque Pablo resume todo y nos dirige. Y yo debo dirigirme a ustedes directamente. Y al igual que Pablo decirle, y vosotros. Y lo hago, y nosotros, me incluyo. Y nosotros, que éramos en otro tiempo enemigos y extraños de Dios. Oh, no, yo no era enemigo. Escondido en nuestra mente. Y Dios nos confronta y nos dice, tus malas obras. Ah, sí era enemigo. Pero Él te reconcilió en el cuerpo de Cristo por medio de su sacrificio para presentarte santo, irreprensible, sin mancha, un testimonio de la... Antes éramos esto, ahora somos esto. Pongámonos de pie, hermanos, que el Señor nos bendiga. Demos gracias al Señor. Hermanos, y en esto todos estamos en esto todos estamos necesitados, hermano. Todos nos equivocamos. No somos perfectos. De repente tenemos una mala visión de lo que deberíamos ser. Vamos a equivocarnos y tropezarnos. Yo creo que a muchos de los que están acá, una palabra, alguna cosa que yo he hecho, algún descuido mío, sin duda le ha generado daño. Soy un ser humano común y corriente, igual que ustedes. Y ustedes también lo son. Cuando el Señor dice que Él nos reconcilió, no estoy diciendo o nunca le hemos pensado que es una obra que ya está terminada. Sabemos que usted y yo vamos a seguir en nuestro proceso. El tema de fondo es que queremos vivir reconciliados. Reconocemos que es una necesidad del creyente esta experiencia de la reconciliación, no solamente el hecho concreto de la reconciliación.
Entiende mis palabras, ¿cierto? Creo que trato de no ser rebuscado ni ponerle color, sino que trato de ocupar palabras que nos sirvan para entender. No solo el hecho concreto, sí, Jesús, tú moriste, sino que Jesús, voy a decir esto, Jesús está muriendo cada día en nuestra vida. Su muerte se manifiesta cada día en nuestra vida, a través de esta vida reconciliada. Pero eso, hermanos, reconciliémonos con Dios. Comenzamos un nuevo arco en esta carta a los Colosenses. Hemos hablado de la obra del Espíritu Santo. Hemos hablado de la obra de Cristo. Hoy, hermanos, tenemos este tiempo, este espacio para reconciliarnos con Dios. Podemos pedirle al Señor, yo sé que estoy reconciliada, yo sé que estoy reconciliado contigo, pero quiero experimentar la reconciliación. Y tu palabra me dice, ¿cómo debo experimentarla? Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque podemos compartir tu palabra.